poquito de sentimientos encontrados aquí. En la vida de un pastor se suscitan muchas cosas que desde la alegría que da presentar a un niño hasta despedir un creyente, ¿no? Entonces, hará como espacio de 1 hora y media más o menos, recibí una llamada y en la llamada está el primer convertido o el primer bautizado de nosotros en la misión en la Ciudad de México hace aproximadamente unos 40 años. Y cuando me hace la llamada me dice, mi mamá está desplomada, no sé si se desmayó o está muerta, ayúdame a orar. Y cuando yo empiezo a orar por ella y me dice, ya le pusiste alcohol en las narices, ya la moviste, le hablaste, sí, no despierta. Luego yo empecé a orar y empecé a entregarla. Y cuando le empiezo a entregar, llega la esposa de él y dice, pues llamemos a la doctora, una doctora que había cerca allí. Y me dice, te voy a colgar porque va a venir la doctora. Y le digo, ten paz, uno vive lo que Dios quiere que viva, no vive más allá. Cuando a los minutos me llama para decir, es exacto, mi mamá partió. Esta es la mujer que Dios usó junto con su marido, prestándonos una casa para vivir en ella 9 años, yendo en contra de lo que dice el dicho muy nuestro, que el muerto y el arrimado los 3 días apesta. Así que duramos 9 años ahí. Y empezamos la iglesia en la casa de esta persona. Así que no solamente era la oveja, era mi cuñada, la hermana mayor de mi esposa. Acaba de morir. Y yo estaba repasando estas notas, porque estas notas hablan acerca de algo que cuando yo estudié esto, me di cuenta de muchas equivocaciones que los cristianos acarreamos cuando leemos la Biblia de una manera pasional, pero no de una manera con revelación. Tenemos equivocaciones de agarrar textos como que queremos que digan lo que no dice. Y queremos que diga lo que nosotros creemos que dice, y lo peor del caso es que defendemos como si esa fuera la verdad. Yo ayer en la salutación que pongo puse el texto de Apocalipsis 3:20. Y un amigo que es compañero mío de secundaria me hizo la pregunta, porque el Apocalipsis 3:20 dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y me hace una pregunta. Oye, Fer, ¿eso habla del corazón de uno? Y hágame un favor, pero inclusive lo usamos hasta para evangelizar este texto. Y le agregamos lo que no dice. Lo que está haciendo es que Dios te está invitando que lo dejes entrar a tu corazón. Y cuando me hizo una pregunta como de ese tamaño, no le contesté luego, porque uno puede ser piedra de tropiezo para cuando alguien le pregunta una cosa de esa. Y entonces me fui al texto, lo leí, quise buscar y quise encontrar para dar una respuesta correcta y se la contesté. Y entonces le digo a mi amigo lo siguiente: no es lo que tú leíste. Te voy a decir qué es lo que quiere decir ese pasaje. Y entonces cuando le empiezo a escribir, me dice,
¿sabes que el sacerdote del cursillo donde yo voy me acaba, porque fíjate que Dios te dio luz para que me dijeras, porque me acaba de decir que es el corazón, ¿no? Abriendo el corazón. Le dije, no es así, no es por allí. Esta, le dije yo, es una cosa que hay que seguir. Allí se habla de que son 7 epístolas a 7 iglesias diferentes. Y precisamente esa epístola o esa carta enviada a la iglesia de la Odisea, si lees, le dije, yo no puedo, se lo tuve que escribir, no lo hablé con él, porque yo lo escribo y él me escribió. Le dije, eso que está allí, esa es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tenía cualidades, tenía estructura, pero Cristo no estaba dentro de la iglesia. Entonces, el mensaje es el siguiente. Primero, tienes que pertenecer a un cuerpo, tienes que pertenecer a una iglesia, porque me tuve que ir al capítulo 2 de Apocalipsis, donde dice que el Espíritu habla a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se está refiriendo a las 7 que están allí. Entonces, lo que el Espíritu le está diciendo a esa iglesia es que, aparte de la estructura y de la armonía que tienen, dentro de las cosas que tienen, el gran defecto que tiene la iglesia, que como cuerpo, como grupo corporativo, como la iglesia, pues, ahorita somos la iglesia porque estamos aquí. Pero cuando usted y yo nos vamos, somos miembros del cuerpo de Cristo que nos fuimos a casa. Pero cuando nos reunimos, somos la iglesia. Y entonces le digo, lo que está diciendo el pasaje es que está hablando a la iglesia porque la iglesia no deja entrar a Cristo. Este es un pasaje, el que le voy a leer, que lo usamos exclusivamente en el contexto de orar. Y vamos al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Porque tenemos muchas cosas como la otra cosa que rola en el cristianismo, de que si se convierte uno en la casa, se convierten todos. Por lo que le dijo, por lo que fueron las palabras que fueron dichas al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Un hermano que nunca ha querido con el Señor, el hermano mayor, es el texto preferido de él, que ella tiene ganada la entrada porque nosotros somos salvos y entonces ya está, él se incluye en la casa. Y la mayoría de la gente tiene una idea equivocada con respecto a ese texto. Esa es una palabra para el carcelero de Filipos. No es una doctrina universal del cristianismo. Porque oiga bien lo que le voy a decir. Yo conozco hijos de pastores que no son salvos. Si eso fuera cierto, los hijos de los pastores serían salvos, así por el combo. Entonces, este texto del capítulo 7 de Mateo, que pertenece al Sermón de la Montaña, del versículo 7 al 14, es usado, pareciera ser que es usado en el contexto de la oración solamente. Y dice el pasaje así: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo, traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Dice el versículo 13. Entren por la puerta estrecha,
Es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que los encuentran. Mire, tomado en el bloque, tal y como está, usted se da cuenta que el pasaje tiene mucho más que ver con otra cosa que con orar. El pasaje tiene que ver con la manera de pensar. Porque usted decide por la forma como piensa. Usted no recibe por la manera como ora. Porque el propio apóstol Santiago dice, ustedes oran y no reciben porque piden mal, piden para gastar en vuestros deleites. Porque la oración tiene esa idea ventajosa de creer que Santo Claus es Dios y que tiene un costal lleno de juguetes para repartir en el momento en que extiendan la mano. Las oraciones a Dios son con la motivación correcta, porque son las únicas oraciones que Dios va a escuchar. Y las motivaciones correctas son que lo hagamos conforme a la voluntad de Él y no conforme a nuestra necesidad. Entonces el pasaje es interesante porque los acontecimientos que se relatan bajo los evangelios deben ser contextualizados en base al momento histórico social de los hechos. Es decir, hay un método que usan los universitarios. En los grupos universitarios donde el evangelio se comparte, principalmente a través, el ministerio es mundial en las universidades. En México se conoce como compañerismo estudiantil. Ellos usan el método inductivo para estudiar la Biblia. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Con qué intención lo dice? Así estudian, pues. Ese es el método que ellos enseñaron. Entonces, usted va a tener que entender que cuando usted lee un pasaje, lo primero que usted tiene que pensar es por qué se está diciendo. Y si yo capto su atención, lo voy a llevar a un hecho histórico, ¿verdad? La muerte de Lázaro, y Jesús llega después de que Lázaro ya está en descomposición, y lo llevan a donde está Lázaro sepultado, que no es un cementerio, está en una cueva. Y cuando está allí Lázaro frente o Jesús frente a Lázaro, ¿dónde está Lázaro? Jesús ora y llora. Y Jesús dice, te doy gracias, Padre, porque siempre me has oído. Anticipadamente Jesús está declarando que lo que va a hacer con Lázaro va a suceder. Entonces, como Él es el creador, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo, es Dios, Él pudo haberle dicho a la piedra que tapaba el sepulcro de Lázaro, pulverízate, y la piedra le hubiera obedecido, porque Él tenía autoridad. Pero presencialmente había gente frente al sepulcro de Lázaro. Y entonces a la gente le dijo lo que sí podía hacer. A la gente les dijo, muevan la piedra. Los hombres movieron la piedra, y lo que los hombres no podían decir es al que estaba amortajado dentro de la cueva, ven fuera. Cuando yo le sintetizo esto de que usted tiene que estar contextualizado con el momento de la base social e histórica de los hechos, usted tiene que entender que es la manera como usted puede leer la Biblia y la puede entender. Porque la Biblia se oye. ¿Cuánto
de lo que usted ha oído retiene? Los que fuimos a la escuela, los que estuvimos frente a maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria y en las universidades. Y algunos por ahí que tienen un posgrado ya. ¿Cuánto de lo que usted oye alcanza a retener? Segundo, la Biblia se lee. ¿Cuánto de lo que usted lee retiene? La Biblia se estudia. ¿Cuánto de lo que usted estudia logra retener? La Biblia se memoriza. ¿Cuánto de la Biblia tiene memorizado? Es decir, textos bíblicos con citas y libros. Y finalmente, la Biblia se medita. Ahora, cuando nosotros entramos a un punto como este, podemos entender que los santos hombres de Dios escribieron las palabras que Dios por revelación les dio y las tenemos. Las podemos leer en este idioma o en los idiomas en que las escrituras están traducidos. Pero el gran problema que tenemos, si no conocemos la cultura en la que se escribió el libro o los libros, tenemos muchos errores para poder comprenderla. Para nosotros, por lo que leemos, podemos entender que los hombres que escribieron eran hombres sometidos a errores, y errores que se dejan ver por la forma como escribieron. Dios, que fue el que organizó, el que hizo, creó pues de la nada. ¿Sabe cómo conformó el sistema en el que estamos nosotros? Y un error astronómico está en el libro de Josué, porque Josué pidió la oración al revés. Porque no es el sol que gira alrededor de la tierra, es la tierra que gira alrededor del sol. Y si usted lee la petición de Josué, está mal hecha. Pero Dios sabía la intención porque Josué quería que hubiera luz en una parte y que hubiera oscuridad en otra. Entonces, si Josué es el autor de su propio libro, que sí lo es, tenemos un hombre que tiene un error astronómico. Pero finalmente, lo que Dios trata de darnos a entender en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la revelación es total y fue inspiración total de Él. Y que los vasos que usó eran vasos con limitación. El líder del colegio apostólico fue Pedro, y él escribió 2 cartas. En las 2 cartas que él escribió, se introduce en la primera carta del capítulo 1 al 3 a cristianos solitarios. Recientemente, cuando le escribe la carta, ellos tienen una condición de reprimidos y descarriados. Cuando tú lees esa carta, piensas en Dios, porque era gente que no tenía paz, porque estaban en una persecución. Pero lo que Dios hizo es usar el bien y el mal de la vida para probar la fe de la gente. Dios usará el bien y el mal de la vida para formar el carácter de Cristo en la gente. Dios usará lo bueno y lo malo de la vida para crear una dependencia y amor por la familia, por la nación santa. Porque Pedro dice acerca de
los que están en el Señor, que son linaje escogido, que son real sacerdocio, que son pueblo adquirido. La palabra para pueblo en hebreo, digo en griego, en esta carta es la palabra etnos, que significa lo que nosotros entendemos como etnia. Entonces, los creyentes son el pueblo de Dios, la etnia de Dios. Y Dios permite que lo bueno y lo malo forjen el carácter de Cristo en su familia. Las decadencias y corrientes de la vida muy a menudo son la principal herramienta de Dios para edificar su voluntad y carácter en nosotros. La gente cree que va a crecer con lo bueno. Y siempre están esperando que llegue lo bueno. Pero Dios de momento se le antoja mandarte lo malo, porque también lo malo te va a hacer crecer. El Sermón del Monte, donde está descrito el pasaje que leí, está el capítulo 5 al 7 de Mateo. Yo lo voy a sintetizar en 6 cosas. Ese sermón tiene mucho que nos puede enseñar y lo tenemos que estar releyendo y releyendo una y otra vez, porque aquí han escuchado últimamente la palabra contracultura, y lo que está establecido en el 5, 6 y 7 de Mateo es la cultura de Dios, que es una contracultura a la cultura del mundo. ¿Qué es lo que pasa en este sermón? El sermón habla de la buena vida, habla de la meta de la cultura, habla de suplir cada necesidad, de remover el daño. Lo segundo, habla de hacer una diferencia entre la sal y la luz. La sal y la luz son ventanas proféticas para la historia de cada persona que está en la iglesia. Porque básicamente te está poniendo en la condición de que donde quiera que tú llegues ilumines, y donde quiera que tú llegues le vas a dar sabor a la vida de otros. Lo tercero, de la vida libre de preocupación. El Señor da de comer a los pájaros y no tienen bodegas, hermosea los lirios del campo sin necesidad de que tengan ningún esfuerzo. Y eso habla de preocupación. Y habla también de resolución a la preocupación, como también no tenemos necesidad de ninguna cosa porque el Señor lo va a suplir todo. Lo cuarto es vivir en la luz. La ley es definir la vida en el reino. La vida en el reino es para la luz. Poco se habla del nuevo nacimiento de la manera profunda. Hablamos del nuevo nacimiento como de dejar de vivir en la carne y vivir en el espíritu y tener una definición del destino de Dios. Pero debemos hablar de lo real del evangelio. El evangelio te da una vida divina. Es decir, tienes que matar la vida de la carne para poder que nazca la vida divina en ti. O sea, no hay error en eso, hermano. Pablo lo dijo a los Efesios. Tenemos que llegar a la estatura de Jesucristo. Tenemos que cumplir el perfil correcto. Eso es vivir la vida divina. Juan lo dijo en el capítulo 1. No nacimos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No tenemos el ADN de Dios, como mucha gente lo enseñó y lo predicó. Adquirimos la vida divina porque adquirimos al Hijo. En el Hijo, capítulo 1 de Juan lo dice, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Un hombre sin luz está muerto. Está muerto en delitos y en pecados. Lo quinto es de adentro hacia afuera. La hipocresía es el pecado más grande en la Biblia. Lo que el Señor dice, tú eres lo que eres adentro, no lo que aparenta ser afuera. La vida divina saca
lo bueno. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la hipocresía es el pecado más grande que hay en la Biblia. No podemos aparentar ser afuera lo que no somos dentro. Y lo sexto es vivir como un hombre de campo, amar a Dios y a tu prójimo, sembrar y cosechar. Es amar. Hermanos, si usted no me ama a mí como me ama Emanuel, entonces usted no me ama. Así de sencillo. El que no es capaz de entender que un niño te demuestra cuál es el amor sin reserva, es lo que tú tienes que generar hacia afuera de otros. Todo lo queremos entrar en lo dicho por Jesús y plasmado por Mateo. La puerta estrecha, la senda y el camino derecho es para los que van a edificar. La puerta y la senda ancha son dados como un contraste al sabio edificador para poder entender que edificarán correctamente. El Sermón del Monte termina con dos contrastes. Y dice que el que escucha la palabra y la guarda para sí lo va a comparar con un hombre, como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Las mismas pruebas que tuvo la casa del hombre sabio tiene la casa del hombre necio. Porque el que oyó la palabra y no guardó las cosas para sí, lo compara con un insensato que edifica la casa sobre la arena. Para experimentar la vida del reino, el gozo, el cumplimiento, el propósito, el significado, las relaciones, edificar una vida que permanece a través de las tormentas, las adversidades, y que escoge la puerta estrecha y entra y sigue la senda donde hay presión, autosujeción y negación. Eso es lo que trata, porque es un bloque, no es descontextualizar solamente una cosa. Si usted me entiende, no cualquiera se puede encarorar, porque usted puede decir, es que aquí dice que el que pide recibe, que el que busca halla, que el que llama se le abre, que como si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿por qué nuestro Padre Celestial no nos va a dar lo que pedimos? Hermano, la clave está en el versículo 12. Lo que tú haces con los hombres es lo que los hombres van a hacer contigo. Esto se llama la regla de oro. Yo no puedo cosechar lo que no sembré. Yo voy a cosechar justamente lo que sembré. Y esto es algo interesante, porque Jesús quiere lo mejor para nosotros, pero ahora es igualmente honesto, como lo fue Pedro al hablar acerca del proceso de recibir lo mejor. Hay solamente un camino para el verdadero discípulo, y es la misma senda que Jesús anduvo. No vamos a caminar otra. No podemos caminar algo que Dios no estableció para nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y somos como árbol plantado junto a arroyos de agua que dan su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que dice el Salmo primero acerca del hombre bienaventurado. Entonces, si usted quiere caminar el cristianismo sin Cristo, usted está derrotado. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Dijo que con Cristo estaba juntamente crucificado, ya no vivía él, sino que vivía en Cristo, que lo que vivía en la carne lo vivía en la fe del Hijo de Dios que lo amó y se entregó por él. Ahora, este es el punto de agarrar la divinidad de la vida. Y son decisiones que hay que hacer, porque las decisiones se toman con la forma de pensar.
las decisiones no se toman en base a una emoción, se toman en la forma de pensar. El escritor inglés que murió no hace mucho tiempo, escritor de varios libros que nosotros hemos leído en español y que estudió y que trabajó mucho con universitarios, escribió un libro interesante, John Stott. Creer también es pensar. Uno tiene que entender, la fe no es ciega, hermanos. La fe tiene que tener los ojos bien abiertos. Porque lo interesante de tener los ojos abiertos es estar sensibles a la revelación de Dios con lo que te está dando. Y entonces nuestras decisiones nos llevan a oír la palabra, pero nuestra forma de pensar nos llevan a poner por obra la palabra que oímos. El hombre tiene dos cosas que hacer: poder decidir al pensar si él quiere meterse por la puerta estrecha, la que te lleva a obedecer y a edificar la casa en la roca. O el hombre puede decidir la puerta ancha, desobedecer y edificar la casa sobre la arena. Pero no podemos ser ambiguos, que a veces queremos edificar sobre la roca y a veces edificar sobre la arena. Si tú edificas sobre la roca, a veces te va a tocar perder, pero perdiendo ganamos. Porque nosotros vamos a ser como Daniel y los tres jóvenes hebreos. No nos vamos a hincar a nada que sea la propuesta contraria a la propuesta de nuestro Dios. Porque hemos pensado, porque hemos oído la palabra y hemos pensado, hemos valorado el costo de poder obedecer. Y no nos vamos a dejar ir por una emoción. No vamos a pensar y vamos a determinar qué es lo correcto, porque la palabra lo está trazando. La vida suya y la mía actual y la eterna es determinada por las decisiones que hacemos. O sea, la predicación no es de a mí para hacia ustedes. La predicación también es para mí, o la enseñanza. El destino del hombre fue determinado por una elección. Y esa elección el hombre la tomó en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. El hombre estaba allí. Y si usted lee el capítulo 8, sin dejar de ver el capítulo 2 del libro de Génesis, el capítulo 8 de los Salmos, usted se dará cuenta de qué tamaño fue lo que Dios hizo. Porque el salmista en el capítulo 8, haciendo referencia al capítulo 2, dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, pues lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo llenaste de gloria y de lustre y todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando usted lee Génesis 2, con esa expectativa del Salmo 8, ¿qué sucedió? Dice Génesis 2:16, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Estaba avisado? Estaba avisado. Dios le dijo: todo lo que está aquí es tuyo, menos que tú te acerques a este árbol. Y el día que pruebes el fruto de ese árbol, ese día vas a morir. ¿Qué es lo que sucedió? No voy a leer todos los relatos que Jesús nos está enseñando y enseñó esto. Pero la primera cosa que sucede ahí es la mentira. La habilidad de escoger, la libertad de elegir es la meta más alta para el hombre mismo. ¿Era fruto agradable?
era deseable, es lo que dice el texto. A la mujer le llamó la atención, la mujer lo probó, la mujer se lo dio al hombre. Ahora, la mentira es algo que sale a relucir porque la mentira es una distorsión de la verdad. La mentira era con que Dios ha dicho, Dios sabe que el día que prueben de ese árbol ustedes serán como Él. Hermanos, si ya somos como Él. Porque el relato de 1:27 de Génesis dice que nos hizo a su imagen, a semejanza, a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Teníamos la divinidad desde el principio, nos hizo como Él. Adán cayó en una mentira bien planteada que tiene alguna dosis de verdad equivocada. Ese es el problema, que la mentira a veces tiene una dosis de verdad equivocada. Porque normalmente la queremos ver y la queremos estudiar y queremos decir, no es tan malo. Pero ya el hecho de que tú le midas la maldad ya es el problema. Es malo, no puede ser tan o menos o más. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Lo dulce es dulce y lo amargo es amargo. Dios solo quiere mantenerte esclavizado a Él. Ese es el argumento del diablo. Dios te quiere tenerte esclavizado a Él. ¿Sabes cuál es el gran problema? ¿Por qué no podemos romper con la autoridad que la carne tiene sobre nosotros para poder ceder a la vida divina plenamente? Porque este es el pleito. El pleito es por qué Dios tiene que estar en todas las cosas. Hermano, porque eso es lo que Dios quiere. Te va a ir mejor obedeciéndolo que tratar de ponerte en rebeldía con lo que Él quiere para ti. Pero ese fue el pleito allí. El pleito era, le vendieron una mentira y la creyó, porque el diablo le vendió la mentira. Él te quiere tener esclavizado a él. Es un orgullo, es un placer, es un deleite el poder decirle a la gente, soy esclavo de Jesucristo. La elección sin consecuencia, ellos pensaban que era, ¿no? Una elección hecha por Dios, una elección hecha por Dios. Dios puso dos árboles en el huerto, el del conocimiento y el árbol de la vida. Parece que al árbol de la vida nunca se acercaron, pero al del conocimiento del bien y del mal tenía fruto deseable. Ni siquiera conocieron el fruto que tenía el árbol de la vida. Y esa es una elección para nosotros. Cualquier ápice de mundanalidad que permites que entre a tu vida es un poco de levadura que va a leudar la masa. No necesitas mucho, es un poquito. En Deuteronomio capítulo 30, porque Dios trabaja con nosotros haciendo procesos para que tomemos una decisión. El quebrantamiento, la fatiga, el dolor, la enfermedad, la escasez de recursos. A Dios le encanta esa combinación y ese cóctel, ponerlo en la vida de cada creyente. ¿Sabes una cosa? Yo creo que esta palabra de Deuteronomio 30 tiene un sentido tan exacto a lo que estoy diciendo. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Es Dios hablándole a la nación. Te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumpla sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás
y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir otros dioses, te advierto hoy que estás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Me encanta lo que Dios hace. Él está diciendo, te doy oportunidad de que pienses, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El versículo 15 de este pasaje que leímos dice, yo he puesto delante de ti la vida y bien, muerte y mal. Más clarito, ¿no? Yo he puesto delante de ti vida y bien, muerte y mal. Yo no creo que haya aquí kamikazes, ¿no? Yo no creo que haya alguien aquí que dice, no, ¿sabes qué? Pase lo que pase, yo me aviento este boleto, no importa que me muera. O sea, no creo que haya gente así aquí. Los versículos 17 y 18 te dice que si tú escoges, tú te tienes que atener las consecuencias de que si escoges incorrectamente vas a perecer. Porque estamos pensando, pues, ya ahora estamos haciendo una reducción de lo que dice el pasaje y estamos pensando. Pero el versículo 19 dice que he puesto delante de ti vida y muerte, bendición y maldición. Vida y muerte. Vida te da bendición, muerte te lleva a maldición, maldición te lleva a muerte. Por lo tanto, escoge vida es una declaración viendo lo que nosotros desconocemos. Viendo lo que nosotros desconocemos. Hay palabras en la Biblia que yo quisiera que fueran más claras, pero a veces Dios trabaja queriendo lo que nosotros nos detengamos un poquito antes de decir sí o no. Pablo le escribió a los Corintios una segunda carta en el capítulo 5. No recuerdo si es el versículo 10, pero Pablo le dijo a los Corintios esto: por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Es decir, si tú desconoces a dónde Dios te quiere llevar, que no gane la razón de querer saber por qué te lleva a ese lugar. Créele a Dios, porque Dios conoce todo lo que puede pasar contigo cuando te dejas llevar por la fe y no por lo que ves. Ahora, él es clarito en todo lo que nos dice aquí, porque Él dice, tú no alcanzas a ver cuánto vas a vivir, pero si tú escoges la bendición, tú vas a vivir. Pero si tú escoges hacer lo malo delante de mis ojos, vas a morir. El primer reto que hay aquí dice que tenemos que entrar a través de la puerta estrecha, es lo que dice el pasaje. Y déjeme decirle algo. La puerta estrecha te va a llevar a conocer completamente bien la dureza y la fatiga, las dificultades de la senda.
Él todavía declara enfáticamente la bendición y la vida que resultarán, pero no es fácil. El que entra por la puerta estrecha, donde el camino es angosto. Hay dolor, hay fatiga, hay golpes, hay dureza, porque no es tan fácil. No es tan fácil. Usted lee la totalidad de lo que dice la revelación bíblica, y la revelación bíblica dice que el justo con dificultad se salva. Entonces, ¿dónde queda el impío? Entonces, lo que te está dando es algo interesante, porque la puerta determina la senda. Él te pone así como te puso la vida y te puso la muerte, la bendición y la maldición. Él te pone la puerta delante de ti y Él te dice: esta es la estrecha, esta es la ancha. Y entonces la puerta determina la senda. La estrecha es apretada, es un lugar para uno a la vez, no para dos. No es colectiva. Uno tiene que hacerlo de manera sin los hijos, porque los hijos tienen que decidir. No puedes traer a los hijos contigo, no puedes traer al marido contigo, no puedes traer a la mujer contigo. Es de a uno por uno. Si están iguales, se van a ver en la misma senda, pero si no, es bronca, porque uno está jalando hacia un lado y otro jala hacia el otro. Jesús dijo en Juan 10 que Él era la puerta. Cuando Él están poniendo la metáfora de las ovejas y el redil, Jesús dice que Él es la puerta. Y me encanta ese capítulo 10 de Juan, porque no solamente hay la revelación de que Jesús es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas, sino que también allí hay una reacción clara en el 10:8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Cuando Él da esta metáfora, Él dice que Él es el buen pastor, que las ovejas escuchan su voz y lo obedecen. Entonces, en otro pasaje paralelo a Juan 10, está Mateo 7:15, donde habla de que esos que vinieron diciendo que eran pastores, eran lobos rapaces y eran falsos profetas. Entonces, en este capítulo 7, el 15, que fue donde leímos hasta el versículo 14, pero el 15 lo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús lo dijo en Juan 14:6 también. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, uno de los reformistas, de la gente de la que se oye más hoy en día, Juan Calvino, mandó pintar un cuadro que representa dos puertas. La angosta tenía repulsión de tener espinos, cardos y clavos. La ancha tenía el atractivo de muchachas actuando como edecanes para dar la bienvenida, pero el camino estaba representado con el fuego del infierno. La senda estrecha, apretada, encerrada por rocas escarpadas, peñascos, presión y apretura. La cruz en el camino. Si alguno quiere ser discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígalo. Ahora,
En el versículo 25 dice, porque el que quiere salvar la vida la perderá, y cualquiera que pierde su vida por causa de mí la encontrará. En el 25 al capítulo 16 de Mateo, perdón. Ahora, la puerta ancha es un campo o valle abierto, no hay dirección, no es una senda clara, no tiene un destino definido. La elección no siempre refleja ser una decisión buena por causa de la mayoría. Muchos están entrando por el camino de la senda ancha, la puerta amplia. Hermano, yo he estado en el ministerio por 55 años. Yo he visto una gran cantidad de gente ser fiel por un tiempo, pero los he visto regresar y hacer cosas peores que las que hacían antes de conocer el camino, porque eso también es algo escrito. Cuando la casa quedó limpia, vienen 7 demonios peores que los que salieron. El cristianismo necesita de gente comprometida, necesita de gente que entienda la verdad de todo esto. No es estar bien, no es tener amigos, no es tener un buen ambiente. Se trata de la divinidad hecha realidad en la carne. Cuando lees Efesios y dice que Jesucristo viene por una iglesia limpia, sin pura, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, es como un pasaje no preferido para traerlo pegado como calcamonía en los vidrios de los carros, porque eso da espanto. Porque si el Señor no ha venido por la iglesia es porque la iglesia no está limpia. Desafortunadamente son pocos los que encuentran el verdadero camino entrando por la puerta angosta y siguiendo la senda angosta. En Juan 6 vemos un ejemplo. Las multitudes se reunieron por causa de los milagros. Es como cuando queremos predicar el evangelio y llevamos provisiones para la gente pobre. Sí, dele a la gente pobre, pero no condicione que la gente pobre venga y escuche la palabra de Dios porque les dé. Porque esa era la forma como atraían gente. Llevaban despensas y predicaban y no entregaban la despensa antes de que empezara el servicio. Como que condicionaban que la gente aceptara el mensaje cuando le daban la caja de despensas o la ropa. Pues estamos haciendo lo mismo que hicieron en el tiempo de Jesús. Siguieron a Jesús por los milagros. El milagro del pan y los peces hizo que más gente siguiera a Jesús. No solo a recibir el beneficio material o físico, sino un estilo de vida diferente. ¿Había cuántos? 5,000, ¿cuántos había en el primer milagro? 5,000 y terminó con 12. Así que no es buena forma eso. No llamar a la gente por la dádiva, no querer fortalecer el testimonio de alguien porque no tiene y tú le quieres dar. Hermano, está siguiendo su lucha. Va a tener un día, pero déjalo caminar. Déjalo que vea a Dios, no que te vea en medio. No seas Dios de la gente. Que caminen solos. Dales la fe, enséñales a vivir que tú también has tenido batallas y que las batallas tuyas son difíciles de llevar. Yo tenía una mujer en la iglesia que fundamos en México, la hermana Conchita. La hermana Conchita era la que se subía al piso 3 donde estaba oncología y se abría la blusa y le testificaba a las mujeres que estaban ahí dudando si se querían operar de los senos porque tenían cáncer
ella, la mujer, había sido una sobreviviente y decía, sí hay poder en Cristo, y testificaba. Y la mujer tenía autoridad para hacer eso. Hermano, tu testimonio entiende dónde reside la autoridad para que hables con la gente. Pero no quieras comprarle a la gente el voto para que crea en Jesús con una dádiva tuya. A los pobres siempre los vamos a tener con nosotros, y es un testimonio bueno porque a los pobres hay que ayudarlos, pero no hay que condicionarlos para que crean. Que crean porque ellos reciben la palabra y puedan tener oportunidad de pensar y decidir que quieren seguir al Dios que le presentas. El destino de cada senda no es visible desde la puerta. Hermano, eso lo puedo garantizar. Porque esa es mi historia de vida. Yo quería resolver un problema con el alcohol y yo quería resolverlo nada más. Yo nunca miré hacia el fondo, qué había detrás de la puerta. Yo quería resolver mi problema, yo era egoísta. Y cada vez que tú llegas frente a la puerta angosta, la puerta estrecha, el camino estrecho, no puedes ver el final de eso. Pero no determina que tú al momento de que ves la senda, crees cómo lo vas a caminar. Lo que yo menos pensaba es verme como pastor, como predicador. No se me daba y no creía que lo iba a poder hacer. Pero tú no tienes que pensar eso, porque entonces quieres caminar por vista y no por fe. Deja a Dios que trabaje con tu vida. Y si algo bueno ve Dios allí, no importa cómo está escrito, si son 2 orejas y una pata, porque el buen pastor va y defiende hasta a las garras del lobo y le arranca 2 patas y parte del cuerpo para rescatar el animal. Porque si Dios va a ver algo bueno en ti, va a destruir todo lo malo que hay a tu alrededor, y de lo bueno o lo poco que tienes va a edificar una persona nueva. Porque a Dios le encanta edificar sobre cosas rotas. Pero lo que estoy seguro es que la puerta estrecha te da vida. Lo que estoy seguro es que la puerta ancha te trae muerte y destrucción. Y quiero concluir con esto. En nuestra elección, confiar en Cristo, que el estilo de vida es más difícil y dificultoso de su reino, resultará en vida. Vida abundante, ahora y vida eterna después. Jesús ya caminó la senda que Él nos ofrece. El final de su senda fue resurrección y fue trono. Y hermanos, no menos que eso es lo nuestro. No menos que eso es lo nuestro. Resurrección y trono también. Porque estaremos con Él. Porque si creemos en Él y sufrimos con Él, también con Él recibimos herencia. Padre, te damos gracias esta noche. Te adoramos por tu palabra, porque es bendita, porque tú la revelaste, porque tú la trajiste para nosotros, para que tuviésemos una renovación en el espíritu de nuestro entendimiento y podamos ver, Señor, que en nosotros la obra no está terminada, que estamos en proceso de crecimiento, que estamos en proceso de perfección, que tú eres el que hace la obra por nosotros, con nosotros, a través de nosotros, por tu pura gracia. Porque tú sembraste un grano de trigo en la tierra para que creciera y diera fruto. Porque tú trajiste la semilla, Señor, y la tiraste para que floreciera y para que levantara una abundante cosecha. Nosotros hemos creído que Jesucristo es Dios encarnado. Tú permitiste el sacrificio de Él y el sufrimiento de Él para que nosotros en su muerte fuéramos edificados como una simiente
que puede seguir los pasos de Él y que puede vivir la vida de Él. Dios, ayúdanos a que podamos entender que la puerta angosta, la senda estrecha, es la senda que tú diseñaste para nosotros. Y que vivamos, Señor, con la plena seguridad de que no has de poner cargas mayores que las que podemos llevar. Y te adoramos, Señor, porque hasta aquí tú nos has sido por testimonio. Y tú, Señor, nos has sido por ejemplo a seguir. Te adoramos en esta noche y te glorificamos, mi Dios, en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.